¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. El día de hoy tendremos el gusto de leer para ustedes el cuento de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Espero sea de su agrado. El gigante egoísta. Todas las tardes, al volver del colegio, los niños iban a jugar en el jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con un césped suave y verde. Aquí y allá brillaban bellas flores entre la hierba, como estrellas, y había 12 durazneros que en primavera se llenaban de flores rosadas y aperladas, y que en otoño rendían ricos frutos. Los pájaros, posados entre los árboles, cantaban tan dulcemente que los niños acostumbraban a interrumpir sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día, el gigante volvió. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y había permanecido 7 años con él. Después de 7 años dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió regresar a su castillo. Cuando llegó, vio a los niños jugando en el jardín. «¿Qué hacen aquí?», les gritó con voz áspera, y los niños salieron corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Todos deben entender eso, y no permitiré que nadie más que yo juegue en él». Lo cerró con un alto muro y puso un cartel que decía «Prohibida la entrada». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero ésta estaba muy polvorienta y llena de duras piedras, y no les gustó. Se acostumbraron a pasearse alrededor del alto muro. Una vez terminadas sus lecciones, para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. «¡Ah, qué felices éramos allí!», se decían unos a otros. Llegó la primavera, y en todo el país hubo pajaritos y florecitas. Solo en el jardín del gigante continuaba el invierno. Los pájaros no tenían interés en cantar, pues no había niños, y a los árboles se les olvidó florecer. Una vez, una bella flor levantó la cabeza sobre el prado, pero al ver el cartel se entristeció tanto, pensando en los niños, que volvió a enterrar la cabeza y se durmió. Los únicos que estaban contentos era el hielo y la nieve. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaban, «de tal manera que viviremos en él todo el año». La nieve cubrió el césped con su gran manto blanco, y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que viniera a quedarse con ellos, y él vino. Estaba envuelto en pieles y bramaba todo el día por el jardín, tumbando chimeneas. «Este es un sitio encantador», decía. «Digámosle al granizo que venga a visitarnos». Y el granizo llegó. Todos los días durante 3 horas hacía resonar el techo del castillo hasta que rompió gran parte de las tejas, y después se puso a dar vueltas alrededor del jardín lo más rápido que pudo. Iba vestido de gris y su aliento era como hielo. «No entiendo por qué la primavera se ha demorado tanto», decía el gigante egoísta, sentado frente a la ventana mirando su jardín. «Espero que el tiempo cambie». Pero la primavera no llegaba, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos dorados a todos los jardines, pero al gigante no le dio ninguno. «Es demasiado egoísta», dijo la primavera, y era siempre invierno en el jardín del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la escarcha danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante, acostado pero despierto, oyó una música bellísima. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que pensó que debía de ser los músicos del rey que pasaban por allí. En realidad, era solo un jilguero que cantaba frente a su ventana, pero como hacía tanto tiempo que no oía un pájaro en su jardín, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de bramar, y un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta.
Creo que la primavera ha llegado al fin, dijo el gigante saltando del lecho y asomándose afuera. ¿Pero qué vio? Vio un espectáculo maravilloso. Los niños habían entrado por una pequeña brecha abierta en el muro y se habían subido a las ramas de los árboles. En todos los árboles que él alcanzaba a ver había un niñito, y los árboles estaban tan contentos de tener nuevamente a los niños entre sus brazos que se habían cubierto de flores y movían suavemente sus ramas sobre las cabecitas. Los pájaros revoloteaban por doquier, cantando dichosos, y las flores levantaban sus cabezas sobre el césped y reían. Era una escena bella. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más lejano del jardín, y allí se encontraba un niñito. Era tan pequeño que no podía subirse a las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor, llorando desconsoladamente. El pobre árbol estaba todavía cubierto de escarcha y de nieve, y el viento del norte soplaba y bramaba por encima de él. «Sube, pequeño», le dijo al árbol, y bajó sus ramas lo más que pudo, pero el niño era demasiado pequeño. El gigante estaba mirando hacia afuera y el corazón se le enterneció. «Qué egoísta he sido», se dijo. «Ahora sé por qué la primavera no ha querido venir por aquí. Voy a subir a ese pobre niño sobre la copa del árbol, y después tumbaré el muro, y mi jardín será el campo de recreo de los niños para siempre». Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces bajó las escaleras, abrió la puerta suavemente, salió al jardín, pero cuando los niños lo vieron se asustaron tanto que huyeron y el jardín volvió a quedarse en invierno. Solo el pequeñuelo no huyó porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio venir el gigante. El gigante se le acercó por detrás, lo tomó suavemente entre sus manos y lo puso sobre el árbol. Y el árbol floreció inmediatamente, y los pájaros se acercaron y comenzaron a cantar, y el niñito extendió los brazos rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, al ver que el gigante ya no era malo, se acercaron corriendo, y con ellos volvió también la primavera. «A partir de ahora este jardín es de ustedes, niños», les dijo el gigante, y tomando una hacha muy grande derribó el muro, y cuando las gentes pasaban al mediodía caminando al mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que jamás habían visto. Jugaron todo el día y al caer la noche fueron a decirle adiós al gigante. «Pero, ¿dónde estaba el compañerito de ustedes?», le preguntó, «el pequeño que subía al árbol». El gigante lo quería más que a todos porque lo había besado. «No sabemos», contestaron los niños, «se ha ido». «Díganle que venga mañana sin falta», les dijo el gigante, pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes, y el gigante se puso muy triste. Todas las tardes, a la salida del colegio, los niños venían a jugar con el gigante, pero el niño a quien el gigante quería no se volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito, y con frecuencia hablaba de él. «Cómo me gustaría verlo», decía. Pasaron muchos años y el gigante envejeció y se volvió muy frágil. Ya no podía jugar y permanecía sentado en una gran butaca viendo jugar a los niños y admirando su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no odiaba el invierno porque sabía que este no era más que la primavera adormecida y que las flores estaban descansando. De repente se frotó los ojos y sorprendido, y miró, realmente era un espectáculo maravilloso. En el rincón más lejano del jardín había un árbol completamente cubierto de bellísimas flores blancas. Sus ramas eran tan doradas y de ellas colgaban frutos de plata, y debajo estaba el pequeño a quien había amado. El gigante corrió escaleras abajo, lleno de alegría, entró en el jardín y se aproximó al niño, y cuando lo tuvo cerca su cara enrojeció de cólera y dijo: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». Pues en las palmas de las manos del niño, en sus pequeños pies, se veían las huellas de los 2 clavos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante,
Dímelo y tomaré mi espada y lo mataré. No, contestó el niño, estas son las heridas del amor. ¿Quién eres?, le preguntó el gigante, y lo invadió un extraño temor que lo hizo caer de rodillas ante el pequeño. Y el niño sonrió y le respondió: una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás conmigo al paraíso, que es mi jardín. Y cuando los niños llegaron aquella tarde, encontraron al gigante muerto bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Espero haya sido de su agrado.